Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahora empezamos culto del domingo. Primero, oramos juntos. Padre Celestial Todopoderoso, inclina tu oído, escucha nuestra oración. Tú eres nuestro Padre. Ten piedad por nosotros. A ti te suplicamos, Padre Celestial, que tu infinito amor y misericordia ilumines a aquellos científicos que fuiste tú quien les diste la inteligencia para que hoy puedan crear la vacuna para curar a los infectados con el coronavirus que está acabando con la humanidad y así, Padre nuestro, termine de propagarse por todo el mundo. Confiamos en tu amor, porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad con los que te invocaron. Señor, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica que está cumpliendo tu palabra. Señor, que esto nos sirva a todos para acercarnos a ti, Padre nuestro, y estar preparados. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios. Salmo 95, 6 al 11. Salmos capítulo 95, versículo 6 al 11. Salmos 95, versículo 6 al 11. Vamos a leer juntos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres, oí su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios con título Seamos un santo que supera el sufrimiento. Seamos un santo que supera el sufrimiento. Hay una famosa historia sobre Henry Ford, presidente de Ford Motor Company en Estados Unidos. Una vez una persona se le averió el coche en la carretera y estaba teniendo dificultades para arreglarlo, sin saber la causa. En ese momento, un señor se bajó del auto y le dijo que lo arreglaría. El hombre se rió del caballero y dijo, soy mecánico, ni yo puedo arreglarlo. ¿Cómo puede este hombre hacerlo? Pero el señor miró el auto y lo arregló rápidamente. El mecánico se sorprendió y le preguntó, ¿quién era? Y el caballero le respondió diciendo, soy Henry Ford, el fundador de este automóvil Ford. La persona que mejor conoce el automóvil es la persona que lo fabricó. Quien mejor conoce al hombre es el Dios que nos creó. ¿Qué debemos hacer cuando nuestra vida se derrumba y se destroza? La palabra de hoy nos
proporcionan la respuesta correcta. Vamos a leer versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. No hay nadie en el mundo sin errores. La mayoría de las dificultades que nos sobrevienen se deben a nuestros errores. ¿Qué debemos hacer cuando mi vida se arruina por un error? La única forma de solucionarlo es acercarse a Dios y arrodillarse y pedirle su ayuda. Solo Dios puede sanar nuestras vidas rotas. Debido a que Dios es el Dios que nos creó, Él puede sanarnos. Amén. Vamos a ver versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis hoy su voz. Amén. Hay algo que debes recordar primero cuando vas ante Dios y pides su ayuda. ¿Quién es Dios para mí? Debemos verificar nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Señor, Rey y Pastor. El siervo debe escuchar la voz del amo. El pueblo debe escuchar la voz del rey y las ovejas deben escuchar la voz del pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si somos las ovejas de Jesús, debemos poder escuchar y seguir la voz de Jesús. Cuando Jesús llamó a Pedro, el pescador, Pedro dejó la red y siguió al Señor. Cuando Jesús llamó a Mateo, el recaudador de impuestos, Mateo dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Si realmente soy la oveja de Jesús, tengo que escuchar a Jesús y seguirlo. Si el sirviente no escucha la voz del dueño, no es ya un esclavo y no puede ser protegido por el dueño. Además, si la gente no escucha la voz del rey, no es pueblo del país y no puede ser protegido por el rey. Solo cuando escuches y obedezcas la voz de tu Señor, podrás recibir la ayuda y protección de Él. Entonces, lo más importante para nosotros es escuchar la voz del Señor, porque eso determina mi vida y mi destino. La principal razón por la que no podemos escuchar la voz de nuestro Señor es porque tenemos el corazón duro. Vamos a leer versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Los israelitas atravesaron el desierto y llegaron a un lugar llamado Meriba. Ahí, porque tuvieron sed, se quejaron contra Moisés. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Cuando llegó el sufrimiento de la sed, la gente en voz de preguntar a Dios fueron a quejarse ante Él. Una persona de corazón duro no pide ni escucha a Dios. Ahora mismo
culpan a alguien por los inconvenientes de la realidad. Pero Moisés, el hombre de fe, le preguntó a Dios y escuchó la voz de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, Dios dijo: golpea la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo beberá. Cuando golpeó la roca, confiando en esa palabra, salió agua y resolvió la sed de todo el pueblo. Si soy la oveja del Señor, debería ir al Señor y orar sin resentimiento ni quejarme cuando llegue el sufrimiento. Entonces el Señor te responderá. Amén. Si tenemos un corazón duro en nosotros, debemos romperlo rápidamente. Es muy peligroso si las ventanas están sucias y no puedes ver nada mientras conduces. Si nuestro corazón está endurecido, no podemos escuchar la voz de Dios y vamos por el camino equivocado. La gracia que Dios nos da es la misma, pero la gracia ejerce poder sobre los duros de corazón. A veces los problemas que enfrentamos son tan grandes que no estamos seguros de orar a Dios. Pero el Señor nos prometió: si piden algo en mi nombre, se los daré. Si piden algo en mi nombre, se los daré. Jesús, que nos ama, se dedicó a dar su vida en la cruz por nosotros. Si Jesús es suficiente para dar su vida, Él puede resolver cualquier problema en la tierra. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Dios, quien dio la vida de su Hijo por mí, puede solucionar todos mis problemas. Tengamos fe en este hecho y convirtámonos en un creyente que mira a Dios. Amén. Ahora vamos a ver versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si queremos tener fe en Dios, siempre debemos recordar las palabras de la Biblia. Hay innumerables milagros realizados por Dios en la era del Antiguo Testamento. Cuando Israel era esclavo de Egipto, Dios envió a Moisés e hirió a Ley y al pueblo de Egipto con 10 plagas. Además, cuando Israel se encontró con mi mar rojo al salir de Egipto, Dios los hizo cruzar el mar rojo. Cuando Israel pasaba por el desierto, entregó maná todos los días y se derramaba agua de la roca para beber. Además, el sol se detuvo cuando Josué oró y el sol se puso cuando el rey Ezequías oró. ¿Cómo podemos vencer las dudas y la incredulidad que surgen en nuestro corazón? Es reflexionar sobre los milagros de Dios en la Biblia. Dependiendo de qué pensamiento lo controle, la persona se convierte en el sirviente de ese pensamiento.
Aquellos que piensan mucho en Dios y su poder están llenos de fe. Sin embargo, aquellos que piensan mucho en sus propios pensamientos y circunstancias siempre viven con miedo e incredulidad. David, un hombre de fe, siempre pensó en Dios y su poder. Entonces, no importa qué tipo de dificultades vinieran, pudo superarlas con fe. En la época de Jesús, una mujer que había sufrido de reflujo de sangre durante 12 años se llenó del pensamiento de si Jesús es Jesús, tú puedes sanarme. Cuando la mujer tocó el manto del Señor con fe, fue inmediatamente sanada. Amén. Entonces Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Cuando estamos llenos de fe, podemos superar todo sufrimiento. Seamos creyentes que oran por este tipo de fe. Amén. Vamos a ver versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dijo, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. El mayor problema de los israelitas era que sus pensamientos siempre eran negativos y estaban llenos de quejas. Dios ha estado preocupado durante 40 años a causa de esta gente incrédula. Dios ha mostrado tantos milagros durante 40 años y ha hablado muchas palabras, pero ellos no conocían a Dios. La razón por la que no conocían a Dios era porque sus corazones estaban engañados, divagados. ¿Qué significa estar engañados? Aquí, la palabra española divaga significa deambular. Significa que el corazón está deambulando de aquí para allá. No podrían tomar una decisión con Dios. Estaban obsesionados con otros pensamientos, por lo que no podían escuchar lo que Dios les decía. Nosotros disculpe. Nosotros tampoco podemos escuchar la voz de Dios cuando nuestros corazones están llenos de mis propios pensamientos y los pensamientos del mundo. En este mundo oscuro y turbio, para seguir el camino correcto y el camino glorioso de Dios, debemos vaciar completamente nuestras mentes. El prejuicio, la duda, la justicia propia y el orgullo que nos llenan deben ser abandonados. Y debemos enfocarnos solo en la voluntad de Dios. Entonces, podremos escuchar la voz de Dios. Aquellos que escuchan la voz de Dios pueden vivir rápido y próspero sin desperdiciar la vida. Amén. Vamos a ver versículo 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? Esto se debe a que si no escuchas la voz de Dios, solo sufrirás en esta tierra y eventualmente no podrás entrar en el reposo de Dios. Después del reino de Salomón, los israelitas sufrieron mucho debido a la guerra constante
y finalmente pereció en manos de otros países, perdiendo el país y convirtiéndose en un pueblo olvidado. ¿Dónde estaba la causa? Esto se debe a que no escucharon cuando Dios habló. Pensaron que tenían razón. Vivieron de acuerdo con sus pensamientos y tomaron el camino de la destrucción. El sufrimiento y la destrucción que sufrió Israel se debe a que al final no escucharon la palabra de Dios y por más que hayan escuchado, no la obedecieron. Entonces, la única forma en que podemos salir del sufrimiento es acercarnos a Dios y buscar humildemente su voz. En los Estados Unidos, George Washington Carver nació como un esclavo negro. Superó mucho racismo y finalmente se convirtió en un doctorado en agricultural. Quería ayudar a los agricultores que sufrían económicamente por la falta de la producción de algodón en el sur de los Estados Unidos. Fue a Dios y oró fervientemente y Dios le dijo que plantara maní. Entonces, cuando plantó maní, obtuvo una gran cosecha. La tierra que se había perdido durante mucho tiempo en el cultivo del algodón volvió a ser fértil. Pero nuevamente hubo un problema. Esto se debe a que el maní era tan abundante que se vendía a precios de ganga en el mercado. Como resultado, los agricultores volvieron a sufrir dificultades económicas. Incluso entonces, el George Carver, doctor, fue a Dios nuevamente y oró fervientemente. Entonces, Dios le recordó al doctor George Carver muchos otros productos que se podían hacer con maní. Es por eso que George Carver usó maní para desarrollar más de 200 productos que incluyen mantequilla de maní, leche de maní, carne artificial, cosméticos, entre otros. Esto les dio una forma de volver a vivir y mejoró la calidad de vida de los ciudadanos. No hay nadie en el mundo sin sufrimiento. El sufrimiento hace que las personas se caigan y se desarrollen. Cuando llega el sufrimiento para aquellos que se acercan a Dios y se arrodillan humildemente y oran, el sufrimiento se convierte en un canal de bendición. El doctor George Carver tuvo muchas dificultades en su vida, pero se convirtió en alguien quien las superó. Con la sabiduría dada por Dios, logró convertir el sufrimiento en bendición. El Dios de George Carver también es mi Dios. Amén. Convirtámonos en un creyente que convierte el sufrimiento actual en una bendición. Hay una razón para el sufrimiento dado por Dios. Significa buscar más a Dios y orar a través de ese sufrimiento.
hay una cosa más para recordar. No hay nadie sin sufrimiento, pero el sufrimiento se puede reducir al mínimo. Entonces, ¿cómo se puede aliviar el sufrimiento? Vamos a ver Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Es escuchar la palabra de Dios mucho antes de que llegue el sufrimiento. Es escuchar la palabra de Dios mucho antes de que llegue el sufrimiento. Es mejor escuchar la palabra de Dios antes de sufrir que escuchar la palabra de Dios en el sufrimiento. Es como evitar que te enfermes antes de enfermarte. Las personas que normalmente se cepillan bien los dientes y cuidan bien sus dientes tienen menos probabilidades de sufrir problemas dentales. Por el contrario, las personas que no se cepillan los dientes y comen muchos dulces tienen más probabilidades de ir al dentista. Seamos un santo que siempre escucha y obedece la palabra de Dios para que las dificultades no me abrumen. Si el sufrimiento ha venido por mis faltas o errores, vayamos a Jesús, nuestro buen pastor, y oremos con humildad. Para aquellos que buscan humildemente la ayuda de Jesús, el Señor perdonará sus pecados y transgresiones y los librará del pantano del sufrimiento. Superemos las dificultades que me han sobrevenido y levantémonos y convirtámonos en un santo que está acostumbrado a ser testigo del Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Amén. Vamos a orar. Buen Pastor Jesús, después de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y ahí de todos cuida. Ayúdanos para mostrar tu gran amor y justicia a toda la persona, porque nosotros, imagen de Dios, creador del mundo, en nuestras almas graba con poder tu fiel palabra cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender contigo, estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar, que en ti de paz eterna pueda disfrutar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora terminamos por la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.